Hola hermanos, ¿cómo están? Y hermanas, espero que esta segunda semana de estudio estén bien. Ya estamos avanzados en la semana y vamos a comenzar el repaso de la lección número 2. Se llama El origen y la naturaleza de la Biblia. ¿Cuál es el origen de la Biblia y cuál es su naturaleza? Es lo que vamos a tratar de dilucidar en el repaso de esta semana. El versículo de memoria en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La parte final de este versículo, que está como versículo de memoria, da una clave o una idea clave del origen y la naturaleza de la Biblia. El versículo dice: la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces, pensando en eso, vamos a repasar los días domingo y lunes, y antes quisiera leerle lo siguiente: la forma de ver y entender el origen y la naturaleza de la Biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la Biblia en nuestra vida y en la iglesia en general. Es decir, dependiendo de cómo nosotros la consideremos, es el impacto que tendrá en nuestra vida. Si nosotros creemos que es un libro común y corriente, el impacto será mínimo o nulo. Sin embargo, si atesoramos de que en realidad la Biblia es la palabra de Dios, el impacto que va a producir en nosotros debiera ser muy grande, ¿cierto? Entonces, vamos a leer ahí en Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 19, para entender la revelación divina de la Biblia. La palabra de Dios dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entender que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro aquí nos da elementos súper interesantes en su segunda epístola, el capítulo 1, los versos 19 al 21. Primero que todo dice que la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana. Es decir, la Biblia se escribió por voluntad de Dios. Más aún, agrega de que los escritores de la Biblia no escribieron lo que ellos querían, sino que escribieron lo que Dios quería, y para lograr esto el Espíritu Santo intervino inspirando a los escritores bíblicos. Por lo tanto, el mensaje de la Biblia, primero, es de origen divino. Dios obró en este proceso de revelación escogiendo a las personas. Él escogió a Moisés, él escogió a Isaías, él escogió a Ezequiel, a Jeremías. Por lo tanto, Dios escoge a un instrumento a través de su espíritu, lo inspira. En el transcurso de la semana vamos a ver cómo es esta inspiración. Dios lo inspira a través del Espíritu Santo y el escritor bíblico registra de manera escrita lo que Dios quería transmitir. El propósito de la escritura tenía un fin o un propósito práctico. Junto con revelar la voluntad de Dios, Dios quería entregarnos un mensaje específico para nosotros. Como seres humanos necesitamos la revelación divina. El día lunes hablamos acerca del proceso de inspiración. La revelación divina se puede escribir. ¿Qué pasaría si la palabra de Dios o la revelación de Dios no hubiese sido escrita? ¿Cómo hubiésemos podido contener y transmitir a través de los años lo que Dios realmente había querido transmitir? Entonces, al ser escrita, al Dios instruir que se escribieran sus palabras,
teníamos la seguridad de que el mensaje iba a ser transmitido, valga la redundancia, de manera correcta, sin alteraciones, sin que una persona de generación en generación le agregara algo al mensaje o, en sentido contrario, le quitara algo al mensaje original que Dios tenía. Vamos a leer ahí en Deuteronomio. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el último libro del Pentateuco. Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 18. Deuteronomio 18, entonces dice lo siguiente: un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré, dice el Señor, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Dios es quien escoge al instrumento humano para revelar su mensaje. Por lo tanto, toda la escritura es divinamente inspirada. Toda la escritura debiera incluso inspirarnos, pero debemos entender que hay muchos pasajes de la escritura que son difíciles de comprender. Probablemente hay algunos pasajes que no nos inspiran, pero eso no significa de que lo que está escrito, lo que está registrado, haya sido inspirado por Dios. Busque por favor ahí en el Nuevo Testamento Romanos el capítulo 15. Romanos el capítulo 15. Dice así, capítulo 15, verso 4. Las cosas que se escribieron antes, cuando Pablo escribe, está pensando en el Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La Biblia señala a Dios como su autor. Fue escrita por manos humanas y la diversidad y estilos literarios que se encuentran en la Biblia también nos muestran la individualidad de las personas que la escribieron. Sin embargo, a pesar de esa individualidad, no podemos negar que la autoría es exclusivamente divina. Aquí no existe que la Biblia es 50% inspiración y 50% intención del escritor bíblico. Aquí nosotros podemos decir, aunque parezca extraño matemáticamente hablando, la Biblia es 100% inspiración divina y 100% escritura humana. Es Dios, como decíamos, que escogió a los instrumentos y a través del Espíritu Santo inspiró sus pensamientos, pero al mismo tiempo inspiró el lenguaje humano, el lenguaje conocido por nosotros, inspiró lo que había de escribirse. Hay muchas maneras de interpretar la Biblia, hermanos, y lo vamos a ver durante el transcurso de esta semana. Pero lo que nosotros debemos tener presente hasta esta hora es que la revelación o la escritura es revelación divina y que a través de un proceso de inspiración escogió a un ser humano para que escribiera lo que Dios quería transmitirnos. Vamos a dejar el estudio hasta acá, vamos a hacer una oración antes de terminar y nos volvemos a juntar pasado mañana con un poco más de estudio de la semana de esta lección. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos repasar. Rogamos por favor que usted pueda acompañarnos en estos estudios, en la lectura. Rogarle por favor que los hermanos en casa puedan profundizar mucho más con su folleto y con la Biblia para poder aprender acerca de la forma de interpretar la Biblia. Gracias por todo, rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces, hermanos, en el próximo repaso.